Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento y era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí estar cerca de Dios es bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Señor, danos un corazón que te ame, Padre. Abre nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley, para ponerlas por práctica. Danos un corazón que pueda poner la fe eterna en ti, Señor, más que en lo de los hombres. Guíanos a través de tu palabra para ser aconsejados, para ser redarguidos, para ser instruidos en justicia, Señor, a fin de que seamos perfectos, seamos enteros, Señor. Ayúdanos a ver nuestro pecado tal como Asaf podía verlo. Y gracias por este hombre que tú le diste la oportunidad de estar escribiendo estas cosas, para también, Señor, instruirnos cuando nosotros caemos en estos mismos pecados. Gracias porque nuestra fe está en ti. Pero, Señor, rogamos que nos dejes y nos enseñes a vivir de esa manera, puesta la mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, en esta mañana quiero que aprendamos 5 actitudes que nuestro corazón debe tener para lograr estar satisfecho en Dios. 5 actitudes que nuestro corazón debe tener para lograr estar satisfecho en Dios. Lógicamente, tenemos una dicotomía en el Salmo 73 y es: ¿por qué los impíos prosperan tanto y al parecer los justos tenemos que padecer tanto? Si nos vamos a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, desde Génesis hasta Apocalipsis, pareciera que esto es una realidad repetida una y otra vez. El justo padeciendo hambre, el justo padeciendo frío, el justo padeciendo necesidad y el impío en su algarabía. Hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, los babilonios destruyendo a Israel. El mismo Asaf viendo las riquezas del impío. Podemos pensar en aquella historia de Jesús hablando de Lázaro, el rico y Lázaro. Lázaro era justo y ahí estaba en la calle, todo el malherido. Y el rico vestía de púrpura, hacía festines. Pero ¿y entonces por qué el justo tiene que pasar por tantas penalidades? Es la pregunta de Asaf y pareciera que es una pregunta que pasa por todos lados. Entonces, ¿la vida injusta tiene más recompensa? Esa es entonces la discusión que encontramos en este salmo. Y es la discusión muchas veces de nuestros propios corazones. ¿Por qué tengo que pasar yo por esto, Señor? Si te he entregado mi vida, te he entregado mi juventud, he estado toda mi vida dándote todo lo que tengo. ¿Y por qué debo pasar por estas circunstancias tan difíciles? Pero sabemos que Dios pondrá al final el orden. Hermanos, las riquezas de nosotros no pertenecen a esta tierra. Como lo decíamos en la conclusión del salmo pasado, aunque tuviésemos nada en esta tierra y tuviésemos a Dios, lo hemos ganado todo. Como aquella expresión hebrea, anawin, los que nada tienen sino solo a Dios. Y si tenemos todo y no tenemos a Dios, seremos como aquel rico que se fue al lugar, al infierno. Tenía todo, pero el dinero no puede comprar la salvación. Y si tuviésemos todo el dinero, no podríamos darle nada a Dios porque todo le pertenece. Y entonces muchas veces, cuando llegamos a este punto de pensar por qué, nos comportamos hasta como el mismo Satanás, ofreciéndole al Señor lo que le pertenece a Él.
Señor, pero yo te he dado mi vida, como que si Él no es el autor y consumador de nuestra vida también. Señor, pero te he dado mi juventud, como que si Él no nos ha dado la salud. Satanás, mira, si te arrodillas te daré todos los reinos, como que si no fueran del Señor. Pero el corazón de Asaf me encanta porque abre su corazón para mostrarnos que muchas veces tenemos falta de teología en nuestros corazones para poder afrontar los momentos difíciles que nos apremian, que nos surgen, que sufrimos. Entonces veremos estas 5 actitudes que debe tener un creyente para lograr tener un corazón satisfecho en Dios. Bueno, veremos teniendo un corazón lleno del conocimiento de Dios. La teología nos hace llenarnos y estar satisfechos en Dios. Teniendo un corazón conforme con las dádivas de Dios, sabiendo los regalos de Dios, vamos a ser satisfechos por Dios. Teniendo un corazón que se goza a pesar de las tribulaciones, estad siempre gozosos, dice las Escrituras. Teniendo un corazón concentrado en las cosas eternas más que en las terrenales. Esa es una de las cosas que nos van a ayudar a tener un corazón satisfecho en Dios. Dejando de poner las cosas, la vista en las cosas terrenales y poniendo la vista en el Dios Todopoderoso, en el que vendrá por nosotros. Y sobre todo teniendo un corazón gozoso por las promesas divinas. Esto nos va a llenar de satisfacción de nuestro Dios. Hermanos, ¿por qué entonces estamos tristes? Porque no conocemos a Dios, porque no estamos conformes con su gracia, porque no tenemos gozo en la tribulación, porque estamos concentrados en las cosas terrenales y muchas veces no estamos satisfechos porque no pensamos en la promesa eterna que Dios nos ha dado. Entonces veamos, hermanos, los primeros versículos, los primeros 3 versículos, cómo vamos a tener este conocimiento de Dios, cómo vamos a llenar nuestro conocimiento de Dios. Bueno, el creyente debe estar lleno del conocimiento de Dios para ser fiel a Dios y para ser fácil reconocer sus debilidades, y esto traerá gloria a Dios. Un creyente que sabe cuál es su debilidad puede encontrar más fácil refugio en el Dios eterno. Dice Asaf en el versículo 1, ciertamente Dios es bueno. La primera expresión de Asaf es Dios es bueno. Asaf sabía, imagínense cómo inicia este reclamo o esta expresión que él va a dar diciendo, tenemos un Dios bueno. No tenemos un Dios miserable con nosotros, no tenemos un Dios que nos fatiga día y noche, sino que tenemos un Dios bueno. Y Asaf está diciendo, básicamente, Dios es un Dios amable. Fíjense en la connotación de la voluntad de Dios. Dios es bueno en todo tiempo, dice Salmo 145. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Su bondad es dada básicamente a los que le invocan. Salmos 86:5. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Él es bueno en sí mismo. Dice Esdras capítulo 3 verso 11, y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se había echado los cimientos de la casa del Señor. Salmo 100, versículo 5. Porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad para todas las generaciones. Vea lo que dice Salmo 106.1, 107.1, 118.1, 118.29, 136.1. Cuando quieran aprenderse versículos muchos de la Biblia, solo tienen que aprenderse las citas. Es trampa, pero funciona. Dice, aleluya, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vea cuántas veces se repite este mismo texto: 106.1, 107.1, 118.1, 118.29, 136.1. Debe ser una verdad teológica para que se repita tantas veces. Debe ser algo que ensanchaba el corazón de los salmistas. Dice la Reina Valera 1960, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Qué increíble, hermanos, que Asaf inicie este reclamo de su necedad diciendo, Dios es bueno.
Jeremías 33:11 dice: voz de gozo y voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que dicen: den gracias al Señor de los ejércitos, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Nahum 1:7 dice: bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Bueno es el Señor. De manera, hermanos, que cuando vamos a pensar en Dios y en nuestras circunstancias difíciles, lo primero que debemos pensar es: bueno es Jehová, bueno es Yahweh, bueno es Cristo, bueno es nuestro Dios. Y cuando pensamos en esta bendición de Dios, ahí podemos poner el resto, pero primero debemos pensar quién es nuestro Dios. Antes de emitir un juicio contra las circunstancias que vivimos, antes de sobreponer nuestras circunstancias, antes de traer nuestro dolor sobre la mesa, deberíamos pensar quién es nuestro Dios. Y no solamente eso, Asaf no solamente dice Dios es bueno, sino para con Israel. Esto hace una conexión directa entre la bondad de Dios y su promesa eterna. Vea que Asaf era alguien que cantaba en el templo, estaba con el arpa en el templo, sabía cuál era la promesa divina hecha por Dios, y entonces ahora está diciendo: bueno es Jehová para con Israel, es decir, la promesa eterna de Dios. Y Dios está representado en esto, en su promesa abrahámica, en el sustento del templo, en las oraciones, en la bendición física que tenía Israel de tener fruto cada año. Todo esto tiene que ver con la bondad de Dios con Israel, con el pueblo escogido, con el pueblo del pacto. Y Asaf estaba pensando en esto. Vea qué increíble. Antes de Asaf reconocer su pecado, está reconociendo quién es Dios. Entonces, hermanos, para poder tener un corazón satisfecho de la gloria de Dios, lleno de la gloria de Dios, debemos tener un conocimiento de quién es nuestro Dios. Y al conocer quién es nuestro Dios, va a ser más fácil reconocer cuál es nuestro pecado. Si nosotros no tenemos claro cuán santo es Dios, cuán glorioso es su nombre, no vamos a tener claro cuán grande es nuestro pecado. A medida pensemos en Dios como un ser abstracto, lejos de nosotros, que no tiene comunión con nosotros, nuestro pecado va a parecer ligero. Pero a medida nos acerquemos a la gloria, al esplendor de su santidad, más grande va a parecer nuestro pecado. Y aún la mentirilla más tierna, más misericordiosa, va a parecer el pecado más negro y oscuro por el cual tuvo que cargar Jesucristo en la cruz. Pero nos alejamos un poco de Dios y entonces parece que nuestros pecados no son tan grandes, porque empezamos a comparar: bueno, aquel hermano peca un poquito más que yo, como que si esto fuera una competencia de pecados, a ver quién peca más. Es que el hermano, mírenlo cómo anda, porque vienen a mí. Pero Asaf, conociendo cuán grande era Dios, quién era el Dios del pacto, cuán misericordioso era Dios, ahora él puede reconocer su pecado. Para poder satisfacer su corazón es necesario conocer a Dios y poder confesar su pecado. Dice: pero en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Y este aspecto, este adverbio de tiempo que él está utilizando aquí, nos muestra que estuvo yendo por el camino equivocado, a punto de estar yendo de caída, de picada. Literalmente tropecé, estuve a punto de caer ahí. Esto nos da la idea de alguien que tropieza y va de picada, pero puede al final agarrarse de algo, sostenerse de algo. Casi resbalaron mis pies. Imagínense la idea que Asaf está poniendo de un piso mojado, resbaladizo, e ir caminando de puntillas y de pronto caerse. Esa es la idea que él está utilizando para mostrarnos qué tan cerca estuvo él de pecar contra Jehová. Dice: por poco. Esto nos muestra también, hermanos, un aspecto más de la personalidad del ser humano, y es que cada día, hermanos, estamos nosotros caminando de puntillas en este camino, y en cualquier momento nosotros podemos resbalarnos si no tenemos claros cuáles son nuestros principios.
Si no nos estamos llenando de la teología correcta, del conocimiento correcto de Dios, va a ser más fácil tropezarse. Esto es como ponerse unos zapatos de jabón. Si usted no se está llenando de la gloria del nombre de Dios, está poniéndole jabón a sus zapatos. Y en cualquier momento usted cae. A medida usted está llenándose de la gloria, del conocimiento de Dios, usted le está poniendo antideslizante a sus zapatos, para que a pesar que camine en jabón, usted pueda sostenerse, como las botas, ¿no? Esa es la idea. Pero Asaf está diciendo, casi caigo, casi tropiezo. Literalmente la palabra aquí es casi soy derramado, casi soy echado al suelo. Esa es la idea que tiene este verbo aquí. Y tiene la connotación de alguien que es tirado al suelo y no puede ser más recogido, como el agua, ¿no? Usted la tira al suelo y trata de recogerla en un vaso. Esa es la idea que tiene Asaf aquí. Por poco soy derramado al suelo. Imagínese el temor que él tenía de su propio pecado, decir, en cuanto a mí, estuve a punto de ser derramado, de caer tan bajo, de no poder ser reconstruido. Y ahora nos explica, dice, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Vea, hermanos, Asaf aquí diciéndonos, tuve envidia de ellos. Mi corazón se hizo necio al pensar qué bonito viven los impíos. El hecho de ponerle jabón a mis zapatos era porque estaba pensando en qué bonito vive el impío. Tuve envidia de ellos. Cuando la palabra de Dios nos dice que no debemos codiciar nada, no debemos envidiar nada del prójimo. Pero muchas veces tenemos un corazón tan egoísta, tan egocéntrico, tan antropocéntrico, y vivimos en una sociedad que vive económicamente tan bien que queremos tener todos los lujos que este mundo nos otorga. Esto no significa que debemos vivir como miserables, pero lo que me refiero es no debemos vivir para las riquezas. No debemos ser gobernados por la riqueza, debemos ser gobernados para servir al Señor con nuestras riquezas, que es diferente. Asaf estaba pensando, si yo fuese millonario, el pastor César Juárez dice una expresión que me quedó pegada en el cerebro, dice, hermanos, nadie es tan pobre como para no tener nada que compartir. Nadie es tan pobre como para no tener nada que compartir. Y claro, el contexto en el que él me lo está diciendo es un contexto de bastante necesidad. Imagínense un montón de seminaristas que han abandonado todo, que apenas van llegando al mes, corriendo a ver si alcanzan cubrir el mes, y en esa situación de gran necesidad, calamidad que azotaba, me dice, hermano, nadie es tan necesitado como para no tener que compartir. Pero nosotros pensamos en que solo podemos darle a Dios, solo podemos compartir con el prójimo si somos millonarios. Y entonces vivimos pensando como si el mundo nos perteneciese o si el Señor debiera ponernos ahí. Y esa es la arrogancia, hermanos, del evangelio actual. El evangelio actual le dice, usted debe ser rico, usted debe ser millonario, usted es hijo del rey. Pero ¿qué dice las Escrituras acerca de esto? Vean lo que dice Hebreos, hermanos, Hebreos 11:36. Vea que la situación de los justos. Muchas veces tropezamos porque no leemos las Escrituras. Vea lo que dice Hebreos 11:36. Estamos hablando de todos los de la fe. Y al final concluye el escritor, otros, aparte de los muchos dolores que recibieron. El versículo 35 versículo 35, ¿sí? Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando la liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos, azotes y hasta condenas y prisiones.
Fueron apedreados, aserrados, literalmente cortados con una sierra, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por el desierto y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos fueran hechos perfectos sin nosotros. Hermanos, ese es el escritor a los Hebreos, dice: tenían mucha fe, increíble fe. ¿Quién como Abraham, que sin saber quién lo llamaba anduvo errante? Moisés, y da una gran lista. Y al final, ¿cómo terminaron? Aserrados, apedreados, en cuevas. Las mujeres de fe recibieron a sus hijos con la promesa de que iban a ser resucitados, es decir, estaban muertos. Pero muchas veces, hermanos, nos olvidamos de quién es nuestro Señor. Nos olvidamos que si querían apedrear a Jesucristo, si crucificaron al Dios de la gloria, ¿qué podrían hacer con nosotros? La pregunta que debería ser nuestro corazón aquí, que podríamos preguntarle a Asaf, es: ¿estamos de verdad nosotros saciados con la salvación del Señor? ¿Es suficiente para nosotros la salvación del Señor? ¿O queremos tener las riquezas del impío, aunque esto signifique no tener las glorias venideras de nuestro Señor? Porque si mataron a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué más harán con sus seguidores? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Esa es una buena pregunta que podríamos hacerle a Asaf a este momento, porque nos está diciendo: tuve envidia de los arrogantes, casi caigo en la envidia de querer ser como ellos. Qué difícil. Qué difícil es pensar: mataron a mi Señor y en cualquier momento me pueden matar a mí. Eso no pasa en Costa Rica. Pero ¿de verdad estamos dispuestos a llevar el oprobio por ser cristianos? ¿O vivimos envidiosos de los que no lo son? Por lo tanto, una forma de poder tener un corazón satisfecho delante de Dios es sabiendo quién es nuestro Dios y qué consecuencias tiene ser hijo de Dios. Pero la otra forma de tener un corazón satisfecho delante de Dios, lo vemos del versículo 4 al versículo 9, es teniendo un corazón conforme con las dádivas de Dios, con las misericordias de Dios, con los regalos de Dios, con la gracia de Dios. ¿Cuál era el asunto de Asaf? ¿Cuál era el punto donde él estaba molesto? Y es que dice: porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. Asaf estaba pensando en lo bien que vivían los impíos. Lo primero es: no hay dolores en su muerte. Es como ellos viven tan tranquilos que aún morir para ellos es tranquilo. No son aserrados, no son golpeados, no son apedreados, como si lo son los hijos de Dios, como leímos en Hebreos. No sufren dolor, no sufren miseria, y su cuerpo es robusto. Esta expresión, hermanos, es única, o es una forma muy rara de ver aquí, y es que ellos no habían experimentado, lo que quiere decir es, no han experimentado enfermedad o los problemas normales de la vida. Y esta expresión solo se encuentra en este versículo: son robustos. Y esto tiene que ver más con la idea de alguien enfermizo, alguien que se debilita hasta los huesos, alguien que está bien decaído, que baja mucho de peso. Pero dice Asaf: los impíos no, los impíos están gorditos, están rellenos, no tienen problemas como nosotros los seres humanos normales. Pero ¿qué está sucediendo con nosotros? Es el reclamo de Asaf. Y por otro lado dice: no sufren penalidades, no sufren dolores, no sufren los mismos problemas que nosotros. Es decir, ellos no tienen las mismas dificultades que nosotros los seres humanos tenemos.
Imagínense que Asaf está viéndolo aquí, no sufren penalidades como los mortales, los está poniendo en otro nivel, como que si no fuesen mortales igual a él. Está diciendo, no sufren de la misma manera que el resto de seres humanos. No son azotados. Es decir, literalmente no son juzgados por nadie. No son llevados delante de nadie para que los juzgue. Como que si Asaf estuviera hablando en el siglo XXI, ¿verdad? Se saltan la ley, compran personas, buscan cómo huir de la justicia. No son azotados porque tienen dinero. Hermanos, ¿cómo no sentirse envidiosos? Yo pienso en Asaf y estoy pensando en mi cabeza, ¿cómo no sentirse envidiosos de estas personas? Es decir, nosotros los que somos de clase media para abajo pensamos, mira, los ricos tienen todo lo que necesitan. Tienen lujos, tienen vehículos, tienen bla, bla, bla. Y nosotros nos toca luchar, vivir todos los días. Ellos, aunque se enfermen, tienen como pagar un hospital bien fino donde no les importa el dinero porque ya tienen demasiado. Y pueden hacer lo que quieran porque compran lo que sea con el dinero. Huyen de sus países y pueden ir a cualquier paraíso con tal de no ser juzgados por nadie. Eso es lo que Asaf está diciendo en estos textos. Si usted lo ve a siglo XXI es esto. Pareciera como que si él nos leyera los corazones y nos dice, ¿verdad? Ustedes también, pecadores. Nosotros también estamos en ese plano, hermano. Lo que yo quiero es que usted vea que la situación de Asaf no es muy diferente a la que nosotros vivimos hoy. Que en el punto en el que Asaf está resbalando es el mismo punto donde algunos de nosotros hemos resbalado, hemos caído o estamos a punto de caer. Es donde también hemos sentido envidia, donde hemos sentido deseos y hemos querido estar en el lugar de esos ricos. No es muy diferente. Solo han pasado un par de siglos, unos cuantos miles de años, pero la circunstancia no es diferente. Versículo 6, por tanto el orgullo en su collar, el manto de la violencia los cubre, la arrogancia del rico, imagínense, sano, violadores del pacto, vivían jactándose de su vida amplia, no tenían necesidad de nada, los ojos se les saltaban de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, agarran cuanta cosa quieren, es la expresión de Asaf aquí. Toman del deseo de su corazón y lo hacen realidad. Y luego dice, se mofan, se burlan. Esto es, hermanos, la expresión de Asaf viéndolos a ellos, cómo ellos pueden burlarse, hablar, oprimir desde su posición porque nadie los puede alcanzar. Una posición privilegiada, una posición que cualquiera quisiera tener, ahí, en la cumbre, donde nadie los puede alcanzar. Lo que entonces está diciéndonos el salmista es, estos blasfemos, arrogantes, viven bien, viven tranquilos y mírenme a mí, yo tengo envidia de ellos, porque aunque, dice el versículo 9, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra, es decir, son blasfemos totalmente, aunque son blasfemos, aunque no conocen a Jehová Dios, aunque no están comprometidos con Jehová Dios, parece que todo les va bien. Parece que todo les va bien. Pero, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué les va tan bien a ellos? Imagínense que nos está mostrando su corazón. Nos está mostrando su buen deseo de tener cosas materiales. Porque en realidad el deseo de tener cosas materiales no es negativo. Lo negativo es el medio. Y Asaf se está comparando con aquellas personas que el medio que utilizan es totalmente ilegítimo, que ni siquiera conocen a Jehová, que se mofan de los hijos de Israel, pero que
a pesar de ello, viven bien. ¿Qué está pasando con Asaf en este punto? El punto, hermanos, al que quiero llegar con todo esto, es que Asaf no está contento con las dádivas de Dios. Es como que si Asaf le está diciendo a Dios o le está reclamando a Dios, algo me falta. Vea que le está diciendo a Dios, ¿dónde está lo que me falta? No está pudiendo ver él lo que Dios le está dando. No está contento con lo que Dios le ha dado, sino que está tratando de buscar lo que a él no le pertenece. Es decir, está tan enceguecido, ¿sí?, por lo que está viendo en los pecadores, que no es capaz de ver la gracia que Dios ha tenido con él. Y esto nos pasa muy a menudo. Esto nos pasa muy a menudo, hermanos, porque nosotros tendemos a sentir envidia, pero no somos capaces de ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No somos capaces. Envidiamos tanto de aquel que no somos capaces de ver lo que Dios está haciendo por nosotros. Por eso, para tener un corazón satisfecho en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, es necesario que el Hijo de Dios esté cada día recordándose las dádivas que Dios le ha dado, los regalos que Dios le ha dado. Porque, hermanos, en el momento que olvidemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que Dios hace cada mañana por nosotros, más fácil vamos a tropezar pensando en que aquel tiene mejores cosas que nosotros. Y muchas veces queremos ponernos en el zapato del otro sin saber las cargas que éste lleva y sin saber que al final todos tendremos que comparecer delante de Dios. Imagínense a Asaf viendo lo bien que les va a ellos, pero hasta este punto Asaf no ha dicho ¿qué Dios ha hecho por mí? Dicho de otra manera, la forma mejor de estar insatisfecho por lo que Dios está haciendo con nosotros es buscando nuestra propia complacencia y no siendo satisfechos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vean la blasfemia de estos hombres. Dicen, por eso, dice el versículo 10, el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen, estas personas parecía que eran israelitas, pero cuando llegaban, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Esta es la pregunta de él. Y vea lo que dice, miren, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Es decir, no viven en estrechez, no viven en circunstancias que los opriman. Y aunque dicen ser judíos, son impíos que vienen y se pasean por aquí, hablan de Dios como les da la gana. Hermanos, la única manera de poder contrarrestar esta actitud pecaminosa de nuestros corazones es recordando a Dios y sus misericordias todos los días con nosotros. Nosotros en Costa Rica tenemos la mala costumbre de dar las cosas por sentado. De verdad se los digo, tenemos la mala costumbre de dar las cosas por sentado. Y nosotros llegamos al tubo, abrimos la llave y cae agua. Es más, si no cae agua de ahí estamos molestos porque no nos avisaron que la iban a quitar. ¿Sí o qué? ¿Estoy diciendo verdad? Ahora imagínense ir a un lugar donde llega agua no bebible, no potable, 6 horas al mes. ¿Ya? Porque damos todas las cosas por sentado, porque no somos agradecidos con lo que tenemos, porque no vemos la obra milagrosa de Dios en nuestras vidas, porque no, pensamos que el hecho de abrir el tubo y bañarnos y sentir el calor o el frío del agua no es un milagro de Dios, porque pensamos que el hecho de llevar a nuestros estómagos lo que desean ellos no es un milagro de Dios. Damos las cosas por sentado, hermanos. Y esta pandemia nos ha mostrado que nada se puede dar por sentado.
Y más allá de llevarnos a darle gloria a Dios, nos ha vuelto como Asaf, diciendo, ¿qué de los ricos que no padecen de esto que nosotros padecemos? Debemos pensar, Dios nos está mostrando que cada cosa que Él hace es por su gracia y es un milagro cada mañana. En sí, hermanos, el estar vivos ya es un milagro de Dios. Tener salud, poder comer, poder venir acá, reunirnos, cantarle a Dios, ya eso es un milagro de Dios. Y como si eso no fuese suficiente, Dios recibe nuestras oraciones, nos fortalece y nos guía por el buen camino, pero olvidamos que eso es un milagro. Y nos enfrascamos en las cosas terrenales antes que en las cosas eternas y no vemos la gracia de Dios cada mañana en nuestra vida. Tenemos la mala costumbre de dar las cosas por sentado, son así porque son y punto. Basta con salir de nuestras fronteras, hermanos, para darnos cuenta que lo que nosotros pensamos que es normal, no es tan normal en otros lados. Y muchas veces somos desagradecidos con el Señor. Ustedes saben, y esto me pasó a mí y se los cuento como una anécdota, lo que es estar sentado al frente de alguien enfermo y verlo llorar porque su cuerpo no quiere comida y tiene que meterse esa comida. Y damos las cosas por sentado porque pensamos, Dios tiene que mantenernos vivos, como que si fuera responsabilidad de Él. No, hermanos, Dios es un Dios soberano, lleno de gracia y misericordia, y debemos pensar en lo que Dios cada día hace por nosotros. En vez de pensar en lo que el millonario está haciendo, en vez de envidiar a aquel que está allá, pensemos cuántas cosas maravillosas Dios me da hoy para que yo pueda glorificarle, para que yo pueda darle gracias. Y ya de ahí los lujos que podamos tener, que son lujos, son extras. Hermanos, hay cosas que nuestros antepasados no necesitaron, pero nosotros las tenemos. No es que no las necesitemos del todo, pero son lujos. Nosotros en Costa Rica tenemos una vida de lujo, seguro social, educación, todas esas cosas que las damos por hecho, como que si las mereciéramos. No pensamos, hermanos, en que Dios obra para que usted y yo cada día estemos acá, y eso nos hace envidiar al malo, como que si el malo tuviese más que nosotros, como que si él fuese lleno de todo y nosotros no tuviésemos nada, como que si fuésemos pordioseros. Pero otra vez, hermanos, otra vez pensemos en que si Dios fue perseguido, si Cristo fue perseguido y llevado a muerte, ¿qué podrán hacer con nosotros? Y el Señor Jesús no prometió un paraíso aquí en la tierra para nosotros. No lo prometió, nunca dijo, ustedes van a vivir tranquilos, prósperos. No, eso es un falso evangelio. Dijo, en el mundo van a tener tribulaciones. ¿No fue eso lo que dijo? Pero tengan paz, yo he vencido al mundo. Él nos prometió tribulaciones. Él nos prometió dolores. ¿Y quiénes somos nosotros para reclamarle una vida de lujo? Como que si con la salvación debería venir un cheque en blanco para que nosotros lo llenásemos. Eso lo hace Satanás. Satanás es capaz de ofrecerle a Dios lo que a él le pertenece, ofrecer riquezas que no son de él. Eso lo hace Satanás. Dios nos ofrece lo justo, lo que necesitamos. Pero es necesario que tengamos un corazón agradecido y que podamos tener un corazón cada día abierto y poder ver lo milagroso que es el hecho de cada cosa que sucede en nuestras vidas. Una vez estaba un ciego yendo donde un psicólogo y le digo al psicólogo, mira, yo sé que tú estás en depresión, así que vamos a hacer un ejercicio tú y yo. ¿Y cuál es el ejercicio? Tú vas a apuntar en un cuaderno todas las cosas maravillosas que te suceden y vas a ver que no es tan cierta tu autocomplacencia, no debes estar deprimido. Te vas a tener un mes para estar. Al mes recibe el psicólogo
el ciego, y el ciego viene con un libro y se lo da. Entonces, ¿pero qué es esto? Le dice, esta es mi tarea. Y recuerdo estar escuchando esta charla porque decía el ciego en una de sus páginas, qué rico es el pan tostado con mantequilla. Qué rico es el café caliente por las mañanas. Qué rico es tal cosa. Hermanos, si los impíos pueden ver esas cosas como algo de estar agradecidos, ¿cuánto más los hijos de Dios? ¿Por qué nos comportamos como que si Dios no fuera bueno con nosotros? Y envidiamos entonces al blasfemo, al malo y al impío. Bueno, entonces, dicho lo anterior, una forma de tener un corazón satisfecho en Dios es recordar cada mañana su gracia, su misericordia. Pero también, hermanos, una forma de poder dar gloria a Dios es teniendo un corazón lleno de gozo a pesar de las tribulaciones. Asaf está diciendo en el versículo 14, yo he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Ve lo que Asaf, ahora el reclamo de Asaf hacia Dios es, yo he sido golpeado, he sido castigado, y si yo hubiese dicho, así hablaré, habría traicionado a tus hijos, es decir, a los hijos de tu pacto, habría traicionado el pacto contigo, esa es la expresión que hay ahí, hubiese abandonado el pacto. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, dice Asaf, ¿cómo es posible entonces que yo, a pesar de ser tu hijo, esté pasando las tribulaciones que paso? ¿Cómo es posible esto? Y esta entonces es la pregunta que se hace él. ¿Por qué el justo debe ser azotado? El versículo 14, 15 y 16 nos muestran, hermanos, en este aspecto de tener gozo en la tribulación, la vida dolorosa del salmista. Primero, reflexionar en el dolor de él. Y segundo, pensar, si yo me comportara como un impío, estaría abandonando tu pacto, oh Señor. ¿Cómo es entonces que puedo tener gozo en esta tribulación? Si estos ricos no son azotados, no son juzgados, pero yo que me he entregado a ti, que estoy en el templo todo el día cantándote, soy azotado. No entiendo. Por lo cual, para tener un corazón satisfecho, gozoso en medio de la tribulación, necesitamos tener comunión con Dios. Esa es una cuestión increíble, porque dice el salmista, no entendí esto hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Asaf está diciendo, ahora que estoy en comunión contigo, Señor, he abierto mis ojos y puedo ver realmente cuál es el fin de estos malos que yo estoy queriendo ser como ellos. Y estando en la comunión contigo, me doy cuenta que ellos van a ser destruidos y yo no. Entonces, en la comunión con Dios, hermanos, podemos hallar gozo en la tribulación. Si no tenemos la comunión con Dios, no hay gozo, porque el gozo, hermanos, no es un sentimiento, es una forma de vida. Usted no siente gozo hoy, usted siente alegría momentánea, pero la alegría va y viene, pero el gozo que da el Señor es un gozo eterno, porque está puesta la mirada en la gloria venidera de Jesucristo, no en las cosas terrenales. Entonces, solo con la comunión interna de nuestro corazón, con la presencia del Señor, puede haber gozo en medio de la tribulación. Hechos 16 nos muestra cómo Pablo y Silas estaban allí en la prisión, azotados, golpeados, y seguramente estaban llorando, pobrecito nosotros, imagínate, Asaf, ¿verdad? Pero soy azotado, soy golpeado aquí, mira, he predicado tu evangelio, Señor. La comunión que ellos tenían con su Señor, la convicción que había en sus corazones, los hacía cantar,
los hacía gozarse de quién era su Salvador. Y cantaban ahí. Los discípulos salían felices porque eran dignos de ser azotados por la causa del Señor. Eran felices por ser azotados por la causa del Señor. ¿Qué es esto? ¿Eran masoquistas o qué? Santiago nos dice: tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, porque la prueba los va a hacer más firmes en la fe. Pedro les dice: aunque sea por un poquito de tiempo, tengan que pasar por tribulaciones sabiendo que les viene la esperanza eterna. Eso solo la comunión con el Señor lo hace. ¿Cómo llegamos a esa conclusión de las bendiciones eternas que tenemos? Bueno, teniendo comunión con el Señor. La única forma, hermanos, de entonces de tener gozo en medio de la tribulación es la comunión con Dios. Si nosotros pasamos una tribulación, cualquiera que sea, y en esta tribulación nos separamos un tanto del Señor, terminaremos blasfemando contra su nombre. Porque nuestro corazón, hermanos, tenemos un corazón idólatra. Y aunque ustedes no lo crean, regenerado y todo, nosotros tenemos una naturaleza idólatra. Y de cualquier cosa queremos hacer un ídolo. Y cuando ya no tenemos una estatua para hacer ídolo, ponemos un espejo para hacer de nosotros un ídolo. Y nos entronamos a nosotros en el lugar que le pertenece al Señor. Y no hay gozo entonces en la tribulación, porque cuando vamos a nuestro corazón a buscar refugio, nos encontramos a nosotros mismos. Y lo que vemos ahí es el dolor que está sufriendo yo mismo. Pero cuando Jesucristo, cuando Dios es entronizado en nuestro corazón y los momentos difíciles vienen, podemos ir a nuestro corazón a ver quién está ahí, quién nos puede rescatar, y encontraremos gozo en medio de la tribulación. De lo contrario, hermanos, tendremos a nadie a quien refugiarnos. Nuestro Dios, ¿quién es nuestro Dios? Entonces podemos sufrir tribulación. Ve lo que dice el salmista en el versículo 13. ¿Podemos tener gozo a pesar de la tribulación? Claro que podemos tener gozo en medio de la tribulación, pero esto requiere, hermanos, que tengamos una comunión con el Señor. Entré al templo, entré en tu santuario, Señor, entonces comprendí. Fueron abiertos mis ojos, pude entender el fin de ellos. No tengo nada que envidiarles, porque mi promesa es contigo. ¿Y la de ellos? ¿Y la de ellos? ¿Cuál es la esperanza de ellos? Y entonces esto es como, imagínense dos personas gravemente heridas, y una va donde el doctor y el doctor le cura, y la otra persona quiere ir donde el doctor, pero no hay un doctor que lo cure, no tiene a quién acudir, tiene que morir, agonizar en su dolor. Así son los impíos. Aunque tienen riquezas, aunque tienen gloria, cuando quieren acudir a salvación, no hay a quien acudir. Nosotros tenemos a quien acudir. Nosotros tenemos a quien ir. Y por más difíciles que sea la situación, hermanos, ni la pobreza ni la necesidad, nada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Nada. Por eso entonces el salmista vuelve su corazón y dice: he entendido quién es Dios. Y del versículo 18 al 20, él puede ver el juicio, puede entender las cosas eternas. Dice: ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a destrucción. Como son destruidos en un momento, son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Entonces Asaf ahora pone su corazón en las cosas eternas y dice y piensa: oh Señor, he entendido que tú en la eternidad los vas a destruir. La forma de llenarse de gozo entonces es pensando en nuestra eternidad venidera. Si por un momento, hermanos, debemos padecer acá en la tierra, aunque sea por un momento, nuestra esperanza está en Cristo. Vean, del versículo 23 al 24 podemos entender las bendiciones de Dios
Porque ¿cómo vamos entonces a tener un corazón satisfecho en el Señor? Bueno, viendo las promesas divinas. Del 23 al 24 vamos a ver las bendiciones de Dios. Del 25 en adelante el refugio eterno en Dios. Pero vea el versículo 24 conmigo. Con tu consejo, oh Señor. No, dice el versículo 23. Sin embargo, en contraste a ellos, yo siempre estoy contigo. Si primero está hablando de la destrucción de ellos, en el versículo 21 empieza su reflexión de decir: mi corazón se llenó de amargura, este era mi pecado, en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe, sin entendimiento. Asaf está reconociendo entonces que al ver las cosas eternas más que las cosas físicas, él puede abrir sus ojos, pero si hace lo contrario es como un animal que no tiene razonamiento, que hace las cosas por intuición, pero no con razonamiento humano. Y entonces dice: yo soy una bestia, Señor, delante de ti. Es lo que dice. Era como una bestia, Señor, delante de ti. Imagínense lo que Asaf le está diciendo al Señor: mira, yo era como un caballito que andaba por ahí. Delante de ti era lo mismo, sin razonamiento, sin nada espiritual, una mente caída, reprobada. Y ahora empieza a ver él las promesas de Dios. Entonces podemos, hermanos, tener un corazón satisfecho pensando en las promesas divinas. Versículo 23. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Entonces Asaf, la primera de las cosas que puede notar que le dan satisfacción es: el Señor siempre está en mi vida, Él me acompaña en todo mi sufrimiento, Él siempre va a estar conmigo. ¿Por qué? Porque Él me ha tomado, no porque yo lo agarré, sino porque Él me ha agarrado. Entonces, si Dios nos ha agarrado, si Dios nos tiene tomados, ¿quién podrá sacarnos de la mano poderosa del Dios eterno? Nadie. Y Asaf está diciendo: yo estoy contigo porque tú me has tomado de la mano derecha. La única manera de poder estar en la presencia del Señor es dejando que Él nos tome. Es dejando que Él nos tome. Asaf está reconociendo aquí, pareciera que Él está diciendo: yo busco tu presencia, pero es todo lo contrario. Señor, yo estoy en tu presencia porque tú has decidido tomarme de la mano derecha. Y la mano derecha tiene que ver con el poder, con las fuerzas, con la autoridad que tiene una persona. Señor, tú eres el que me fortalece, el que me ha tomado para sostenerme. Esa es la expresión que tiene Asaf aquí. La otra bendición, hermanos, que Asaf ve aquí es la guía del Señor. Con tus consejos me guiarás y después me recibirás en gloria. Es como que Asaf le está diciendo: Señor, tu palabra me va a guiar. No solamente me has tomado de la mano derecha, sino que me has guiado para entrar en tu eternidad. Asaf está dando gloria a Dios por la palabra que vive en él. Con tu consejo me guiarás, oh Señor. Ese me va a dirigir por el camino hasta que llegue a tu presencia. Asaf está pensando como una de las promesas divinas, la bendición de Dios, de tener la palabra de Dios que lo guía en este camino. Aunque este camino sea de lágrimas, Dios nos está guiando por medio de su palabra. Y su palabra es la que nos sustenta, su palabra es la que nos da vida, su palabra es la que nos conforta. Y sin su palabra somos como mulos, diría Asaf, como bestias. Así de sencillo. Asaf, hermanos, de verdad nosotros deberíamos tener un corazón como el de Asaf, que puede gloriarse de lo que Dios hace en su vida, más de sus necesidades. Aunque podía estar a punto de resbalar, la presencia de Dios, el refugio eterno de Dios, le hacía llenarse de gozo. Vean, entonces otra de las promesas de Dios eternas era el refugio. El versículo 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Asaf dijo: bueno, mire, casi caigo, estuve de envidioso, estuve de pecador, pero pensándolo bien, Señor, si no te tengo a ti no quiero nada.
Esa es la expresión que tenemos de Asaf aquí. Fuera de ti, Señor, nada deseo aquí en la tierra. Es decir, si solo a ti te tengo aquí en la tierra, es suficiente para mí. Porque tú eres mi refugio. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Asaf está diciendo, ¿a quién puedo recurrir entonces, oh Señor, sino solo a ti? Qué maravilloso es tener este nivel de confianza en Dios, de decir, Señor, en ti me puedo refugiar. El versículo 26 dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, es decir, puedo estar a punto de caer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. El que sustenta mi corazón débil, mi corazón pecaminoso, mi corazón que puede caer, es el Dios eterno. Es el Dios eterno. Entonces, hermanos, vean cómo Asaf está teniendo un corazón gozoso por las promesas divinas. Esta es la forma de estar satisfecho en la presencia de Dios. Un corazón satisfecho es aquel que se goza de las promesas divinas, y él está viendo en Dios como su promesa divina alguien en quien refugiarse. Versículo 27, él hace el contraste otra vez con los impíos. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Ahora Asaf está volviendo hacia atrás y diciendo, Señor, tú a mí me sostienes, tú a mí me sustentas, aunque mi corazón desfallece, tú me sostienes. Pero al impío, ¿quién lo sostiene? Tú los has hecho desaparecer, tú los has destruido porque son infieles. Oh Señor, le dice al final, estar cerca de Dios es mi bien. Todo lo que yo necesito es tener a Dios. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Asaf al final, hermanos, llega a la conclusión de mi refugio está en Jehová, está en Yahweh, y puedo contar todas sus obras. Él me ha puesto aquí para que yo pueda cantar, porque él estaba en el templo cantando con un arpa literalmente, y ahora puede decir, a pesar de que estuve a punto de caer, he llegado a la conclusión de que mi refugio, la gloria eterna, está con mi Dios en los cielos, porque solo Él es mi refugio. Para mí estar cerca de Dios es todo lo que necesito. Este Asaf en el Salmo 76 y 77 pareciera como que dijera lo mismo. Como que al final del Salmo 77 él estaba diciendo, ¿se acuerdan? Volví y miré las obras maravillosas, Señor, cómo abriste los mares, cómo pasó tu pueblo por sendas que nadie conoció. Volver a la obra milagrosa de Dios. Y en el capítulo 73 dice, vuelvo a mi refugio que es Yahweh, que es Jehová, solo en Él tengo satisfacción. Lejos de Él, nada. Y entonces esta expresión Anahuín, él está diciendo, prefiero ser un Anahuín, alguien sin nada. Prefiero ser alguien por diosero, pero lo que tenga, quiero ser a ti. Lo único que tenga, quiero ser tu presencia en mi vida. Si no tengo nada de lo que tienen estos impíos, ya no quiero más sentir envidia de ellos, porque lo que yo deseo, lo que mi alma desea, es tener en quién encontrar refugio, es en quién estar sustentado. Por eso Asaf está diciendo, mi refugio es el Señor. Hermanos, de manera que hemos visto estos 5 aspectos de cómo tener un corazón satisfecho en Dios, teniendo un conocimiento lleno de Dios, de la teología de Dios, conforme con las dádivas de Dios, un corazón que se goza a pesar de las tribulaciones, un corazón centrado en las cosas eternas más que en las terrenales, y por último, teniendo un corazón gozoso por las promesas divinas. Vean conmigo, hermanos, Romanos. Vamos a Romanos capítulo 8. Versículo 18 dice así: este es un texto que debería uno ponerlo y enmarcarlo y decir, leer cada vez que tengo problemas. Ese es el texto que uno debería, el texto de emergencia, diría yo. Dice, el Señor nuestro Dios
de la siguiente manera: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, guardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, consideramos que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada con nuestro Salvador. De manera que no hay nada que envidiarle a los impíos. Si nuestro refugio es el Señor, no hay nada que podamos envidiarle a alguien que no tenga a Cristo. Vivamos una vida llena, plena, gozosa. Instruyamos a nuestro corazón para que pueda darle gloria a Dios por cada milagro que sucede en nuestras vidas, aún de aquellos que damos por sentados. Instruyamos a nuestro corazón para que en la teología pueda conocer al Dios eterno. Instruyamos a nuestro corazón para que sea el sentadero, para que sea el trono del único que merece la gloria, de nuestro Señor Jesucristo. Destronemos la impiedad de nuestros deseos pecaminosos, para que reine en nuestra vida nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos porque Él nos amó, a quien esperamos y que pronto vendrá por su iglesia. Él sea la gloria. Oremos. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque reflejamos nuestro pecado, Señor, delante de ti, pues tú nos has puesto en descubierto nuestra iniquidad. Sabemos que muchas veces tropezamos de la misma manera que este salmista tropieza. Sabemos que tú lo pusiste ahí para revelar nuestro pecado y revelar que la falta de satisfacción, Señor, solo muestra que estamos entronizados nosotros en tu lugar. Padre, danos un corazón que te ame de verdad, que te busque, que encuentre refugio en ti, que encuentre gozo a pesar de las circunstancias. Danos un corazón, Señor, que cada día pueda ver el milagro que es ser hijo del Dios Altísimo. Porque no somos, Señor, comprados con precio, sino que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. No por voluntad de hombre, sino por la voluntad tuya, Señor. Gracias porque estos privilegios, esta maravilla de tener en quién refugiarnos, Señor, solo proceden de ti. Lejos de ti, Padre, nada somos, nada tenemos. Ayúdanos, Señor, a vivir dándote la gloria por ello. Señor, danos un corazón agradecido delante de ti. Ayúdanos a sentir satisfacción por tu obra hecha en nuestras vidas. Ayúdanos a estar satisfechos en ti y de verdad, Señor, poderte dar la gloria cada mañana. Líbranos del pecado de la arrogancia, del pecado de la envidia, Señor, y abre nuestros corazones para que podamos ver la gloria venidera en Cristo Jesús, porque esperamos de los cielos a quien prometió que vendría, aquel que resucitó y venció la muerte y nos ha hecho más que vencedores a nosotros, con quien estaremos por siempre y para siempre conforme a su promesa. Señor, esperamos la redención de nuestras almas, pero antes líbranos, Señor, para que poder ser hallados delante de ti justificados, Señor, ser hallados delante de ti santos y puros, ser hallados, Señor, llenos de ti. Haz que reine tu palabra en nuestros corazones, Señor, para poder encontrarnos gozosos con aquel que pronto vendrá. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.